Damos gracias a Dios por todas sus misericordias. Gracias a Dios porque Él es muy paciente con cada uno de nosotros. Porque eso dice la Escritura, ¿verdad? En Pedro, que Dios es paciente para con nosotros, incluyéndose el autor inspirado, ¿verdad? Que es Pedro, era Pedro. En esta mañana queremos compartir una palabra no solamente de reflexión, sino que sea una palabra de invitación. Si nosotros vemos en los pasados domingos, se ha estado compartiendo una serie de enseñanzas que se basaron en Proverbios 6, en el versículo 16 al 19, y se estuvo compartiendo, ¿verdad?, acerca de esas 6 cosas que aborrece el Señor, y la séptima que abomina su alma. Si ustedes se dan cuenta, se tomó un domingo, un día entero para hablar acerca de los ojos altivos, otro para la lengua mentirosa, otro para las manos derramadoras de sangre inocente, otra para el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pensamientos presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y se finalizó con que Dios aborrece y aún abomina su alma al que siembra discordia entre hermanos. Amén. Bien, y me comentaba el hermano Daniel que realmente nosotros nos damos cuenta de que si la predicación está siendo efectiva, si la predicación de la verdad o de la palabra de Dios está dando frutos, o está Dios obrando o operando en los corazones de primeramente los que preparan el mensaje y luego los que escuchan la palabra, sea tanto los hermanos, las hermanas, la iglesia, ¿verdad?, como las personas que vienen de visita y aún no han entregado su corazón completamente a Dios. Pero una vez que nosotros somos confrontados por medio de la palabra de Dios, lo cual podemos llamar la ley, Dios utiliza la ley, esa palabra que nos corta, que nos penetra el corazón, que discierne nuestro pensamiento, aún nuestros sentimientos. Si Dios ha hablado por medio de su palabra y nosotros nos comenzamos a interesar en las cosas de Dios, ¿qué creen ustedes que debería seguir después? ¿Qué es lo siguiente que la persona que ha escuchado la palabra, que ha sido convencida por el Espíritu Santo al utilizar la predicación de la palabra, cuál es el siguiente paso o la responsabilidad que le corresponde a la persona que oye la palabra? Opción número 1, quedarse quieto, pasivo y decir que el Señor me conceda arrepentimiento, y mientras yo me quedo quietecito, voy a esperar a que venga Dios y como un torbellino me revuelque hasta que me dé una convicción profunda. Entonces sabré que me está concediendo el arrepentimiento y ahí me arrepentiré. Esa es la opción 1. La opción 2 es que en una confianza absoluta de que ya Dios le está mandando a arrepentirse de esos pecados, Dios le está mandando a que usted haga lo que a usted le corresponda, y es arrepentirse de sus pecados. Y no como una obra meritoria, como diciendo, si yo me arrepiento, me gano la salvación con arrepentimiento. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la responsabilidad que usted tiene cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra y lo convence de pecado, usted tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Arrepentirse. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Hemos puesto por título a esta enseñanza: una invitación al arrepentimiento. Una invitación al arrepentimiento. Y vamos a basar la enseñanza en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 30 y 31. Esos van a ser los dos textos que vamos a utilizar hoy. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
Hechos 17, versículo 30 y el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a tratar de ver que este es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo Jesús es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Él. Y hoy, con la ayuda de Dios, yo quiero que nosotros no solamente aprendamos un poco más, no solamente que meditemos, sino que si Dios nos habla a cada uno de nosotros, que hoy pongamos por obra lo que escuchemos. Amado Padre, realmente, Señor, necesitamos tu ayuda, Dios. Padre, por favor, ven a socorrernos, Dios. Ven a ayudarnos. Te ruego por mí, Señor, para que me des de tu gracia, Dios, que me des aún de tu Espíritu Santo, Dios, para poder hablar, Señor, las cosas de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Dame gracia, dame denuedo, Señor. Dame valentía, dame amor también, Señor, para yo poder, Dios del cielo, predicar tu palabra, Señor. No en un espíritu legalista, Señor, sino en un espíritu que sea según la verdad, Dios, para que las personas que escuchen sean salvas, en realidad sean salvas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, te rogamos que bendigas esta enseñanza en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. En cierta ocasión, estaba el Señor Jesucristo predicando en ciertos lugares cuando Él estuvo aquí. Y Él iba por algunas aldeas, por algunos lugares, predicando el Evangelio. Pero no solamente Él predicaba la palabra, sino que Él también hacía muchos milagros, muchos prodigios, muchas sanidades. Usted puede ver la biografía del Señor Jesucristo en sus 4 evangelios. No busque un libro que escriba un autor secular acerca de la biografía de Jesucristo. Vaya a leerse los 4 evangelios, que esa es la autobiografía del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y ahí usted va a encontrar cómo el Señor hacía muchos milagros y las personas iban detrás de él y le traían a los ciegos, le traían a los sordos, le traían a los mudos, le traían a los paralíticos, a los leprosos, y entonces se acumulaban muchas personas y él hacía muchos prodigios. ¿Qué demostraban los milagros del Señor Jesucristo? Una cosa, demostraban que ese hombre que ejecutaba esos milagros no podría venir de nada terrenal. Demostraban que ese hombre venía de parte de Dios. Amén. Y entonces, si venía de parte de Dios, en cierto momento, él pregunta, entonces, ¿por qué no me creen? Él venía de esa manera y él en su predicación hizo un llamamiento muy claro a las personas en su primer discurso, en su primer predicación registrada en la Biblia. Él llamó a los hombres a un mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas fueron las primeras palabras del discurso anotado en la Biblia del Señor Jesucristo, lo cual vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasó? En cierto lugar comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué razón los comenzó a reconvenir? Porque no se habían arrepentido. ¿Y saben qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Esto les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y continuaba diciendo el Señor Jesús: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cómo podemos aplicar eso en el día de hoy? Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, aparentemente ellos estuvieron en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de ignorancia. Sin embargo, esa ignorancia que ellos tuvieron no era una justificación para que ellos no se arrepintieran de sus pecados. Pero el Señor Jesucristo está diciendo algo muy claro, el cual ustedes deben de comprender hoy. Que a esas personas donde la luz del Evangelio les vino a brillar, donde vieron a la persona de Cristo Jesús, literalmente, físicamente, obrando milagros, no le creyeron. ¿Y cómo sabemos que no le creyeron? Porque no se arrepintieron. ¿Cómo sabemos que no se arrepintieron? Porque el Señor Jesús lo está diciendo. Asimismo va a suceder con ustedes, que ustedes han recibido gran luz, la luz del Evangelio de Jesucristo. Ustedes han estado sentados domingo tras domingo escuchando enseñanza tras enseñanza, predicación de Cristo tras predicación de Cristo. Pero no solamente el Señor en su misericordia ha manifestado su grande paciencia predicándoles el Evangelio de la verdad, sino que haga cuenta usted y reflexione hoy en su vida. ¿Cuántas veces Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no le han permitido a usted un año más de vida? ¿Cuántas misericordias usted ha recibido de parte de Dios? ¿Cuántas bondades? Piensa en su familia, cómo le ha dado hijos, cómo le ha dado hijas, cómo le ha dado trabajo, cómo le ha dado un techo, cómo le ha dado sustento, cómo le ha dado abrigo, cómo Dios ha tenido cuidado de usted, de ustedes. Dios ha prometido y Él lo ha dicho que así como Él tiene cuidado aún de los lirios del campo, de los pajarillos que están allá en el campo, Dios tiene cuidado de su creación y aún de nosotros. Sin embargo, no solamente Él ha enviado su palabra por medio de unos predicadores para que se predique la verdad, Dios le ha hecho muchos milagros en su vida. ¿Usted alguna vez en su vida ha recibido alguna sanación, algún milagro que usted le rogó, le oró a Dios y le dijo, Señor, por favor, ayúdame en esto, que me suceda tal cosa, te lo pido? Y de repente Dios en su misericordia se lo concede y usted ha terminado diciendo, gracias, Señor, por esto. Amén. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el Señor está diciendo que si usted no se ha arrepentido de sus pecados, va a venir un día del juicio, y en ese día del juicio, debido a que usted tuvo mayor luz que Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón, usted va a recibir un castigo más severo que el que va a recibir Sodoma, Gomorra. Entonces, es muy importante de que a la luz que usted ha recibido, usted no sea un oidor olvidadizo, sino que sea un practicante de la palabra de Dios. Amén. Y eso es muy importante porque si realmente nosotros seguimos recibiendo palabra y no ponemos por obra, nos vamos a endurecer. Vamos a ir, porque esto nos lleva a nuestro texto en Hechos 17:30. Esto nos lleva a nuestro texto. Si nosotros vemos en Hechos 17, ahí 30-31, estos son dos de los versículos en donde está culminando el apóstol Pablo un discurso que él está teniendo con los atenienses. Entonces, de repente, nosotros leemos que el espíritu de Pablo, dice la Escritura, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo estaba ahí, estaba en Atenas, y de repente él observa toda la idolatría que hay ahí. Como él tiene un amor y un fervor por el Dios verdadero, su espíritu se enardecía dentro de él. Y de repente entonces él, como consecuencia, comenzó a predicar al verdadero Dios a los de Atenas. Entonces, en esa prédica, él finalizó en el versículo 30 y 31, él finalizó enseñándoles a ellos cuál es la forma correcta de cómo ellos pueden llegar a conocer al Dios verdadero.
¿Y cuál era la forma correcta? Él se los dijo muy claro, deben arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque viene un día del juicio. Y eso es lo que queremos tratar de reflexionar el día de hoy. Primeramente vamos a estudiar el versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Una exhortación al arrepentimiento. Esto es lo que estamos observando aquí. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación primeramente al arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pongamos atención, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay dos tiempos. Si nosotros leemos este versículo, hay dos tiempos. Hay un tiempo pasado en el que dice, en ese tiempo pasado, Dios pasó por alto llamándole ignorancia. Pero luego hay un tiempo presente. Y en este tiempo presente, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el siguiente versículo vamos a ver que hay un tercer tiempo, un tiempo futuro que nos da la razón. ¿Por qué razón ahora tienen que arrepentirse? Porque en el futuro todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Viene un día del juicio que ha sido establecido por Dios y en ese día todos nosotros vamos a ser juzgados. Tanto usted que está sentadito, sentadita, escuchando la palabra, tanto como el que está predicando la palabra, todos nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, veamos primero, observemos el tiempo pasado. En el tiempo pasado nos dice el versículo, pero Dios, miren que es Dios, no es nadie más, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, así le llama, tiempo de ignorancia. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Oigan, no se conformen, si ustedes son obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes cuando estaban en su ignorancia. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por esta ignorancia? Ignorancia es aquel tiempo en que la persona estaba en sus pecados, que las personas no conocían cuáles eran las consecuencias de sus pecados, que las personas no sabían qué quiere decir estar en Cristo Jesús o no conocían la vida en Cristo Jesús. Pablo en Romanos 13:12 le da una ilustración y lo asemeja como a un sueño. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oigan, lo que se nos está enseñando en este momento es que hay un tiempo, hay un momento en el que la persona está viviendo en una vida disoluta. La persona está en sus pecados, anda en la práctica de sus pecados. Recuerde usted, si es cristiano, si es cristiana, si se ha arrepentido, o usted que todavía está en veremos y está pensando si realmente se entrega a Cristo, piense que hay un tiempo en el pasado en el que nosotros nos hemos deleitado completamente en el pecado. Si nosotros mirábamos o teníamos adulterios o fornicaciones, entonces nosotros nos deleitábamos en los adulterios y en las fornicaciones. Los hombres con las mujeres que no eran sus esposas andaban en esos deleites y también las mujeres con los hombres que no eran sus esposos andaban en sus deleites y andaban en esa vida disoluta. Las personas que les gustaba el licor o les gustaban las drogas, esas personas en ese momento abrazaban el licor, abrazaban la cerveza, abrazaban el trago de lo que sea y comenzaba a deleitarse. Las personas que vivían en la música mundana, en ese tipo de perversión, en las fiestas, no iban a las fiestas como que lo estaban
llevando a exigidas, como que a la fiesta los llevaban de arrastra. No, ellos se vestían, se bañaban, se perfumaban, se alistaban, iban a la fiesta y disfrutaban esa fiesta. Toda clase de inmundicia, toda clase de pecado, eso era ignorancia. ¿Por qué razón? Quizá porque no sabía que era pecado en realidad. Quizá pensaba que no era tan malo mentir. Quizá pensaba que guardar rencor no era tan malo. Quizá pensaba que quebrantar el día del Señor, el día de reposo, era tan malo. Entonces la persona andaba en ese tiempo de ignorancia. El problema está en que ignoraba cuál era la consecuencia que ese pecado le traía. Un mentiroso le gusta mentir, ama mentir, o un ladrón le gusta robar, ama robar, y no piensa en las consecuencias eternas que le va a traer ese pecado o toda la multitud de pecados. Entonces es ignorante que va a venir un día del juicio y que todas las obras que hizo, sean buenas o malas, van a sacar a luz, y eso le va a conllevar a un destino eterno, sea el cielo, sea el infierno. Esa era su ignorancia, y su ignorancia era que cometía sus pecados y de repente oraba a Dios y le decía: gracias, Señor, porque me permitiste cometer este adulterio. Gracias, Señor, porque me permitiste, no me agarraron en este robo que hice. Gracias, Señor, porque no me agarraron en la mentira que di ahorita. Gracias, Señor, por el pecado. Y entonces no se daban cuenta de que Dios estaba airado con ellos en ese mismo momento. Y que si no fuera por la pura misericordia de Dios y les manda un juicio en ese tiempo, me incluyo a mí, en ese momento nosotros hubiéramos perecido. Yo les puedo hablar acerca de mi experiencia cuando yo venía manejando desde Managua hasta Jinotepe y tuve un accidente y el vehículo se dio vuelta, y si hubiera muerto yo en ese momento, esto es de meditar. Ese fue un tiempo de ignorancia porque yo no sabía en realidad qué era lo que yo estaba haciendo. Yo era ignorante de la vida en Cristo, yo era ignorante del evangelio verdadero. Quizá yo profesaba una religión católico-romana, quizá muchos profesaban una religión evangélica, pero no les predicaban la verdad, no conocíamos la verdad. Y eso no era para justificarnos. Si yo me hubiera muerto aún en esa ignorancia, yo me hubiera perdido eternamente. ¿Saben por qué? Porque ustedes no se han puesto a meditar lo mucho que ha costado a Dios darnos este libro que nosotros conocemos como la Biblia. Usted piense y usted puede responder: ¿quiénes de aquí no tienen una Biblia en su casa? Levante la mano el que no tenga una Biblia en su casa. Usted no tiene una Biblia en su casa. Vamos a conseguirle una Biblia a él. Pero el resto hemos tenido Biblias en nuestra casa. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir: yo ya leí toda la Biblia y yo ya comprendí cuál es el mensaje de la Biblia? Muchos de nosotros teníamos una Biblia en la casa abierta en el Salmo 91, en cualquier salmo, y nosotros pensábamos que por arte de magia estábamos bajo alguna protección, como que fuera un fetiche o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Eso es tiempo de ignorancia y ese es el tiempo pasado. Dios está diciendo en este momento que Él pasó por alto, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra, llamémosle que estaban en ignorancia, igual que nosotros antes. Pero ahora nos ha brillado la luz del Evangelio, del Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos responsables y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora nosotros sabemos cuál es la sana doctrina. De que si nosotros profesamos ser cristianos, pero todavía andamos en la práctica de pecados, que somos unos hipócritas religiosos y que no pasamos de hipócritas fariseos religiosos. Esa ignorancia ya no podemos apelar a ignorancia porque todos ustedes, el más pequeño de aquí, el que menos sepa, sabemos nosotros que ya sabe lo que tiene que hacer con su vida. Entonces, dice Dios, ese tiempo pasado, Él lo ha dado por alto. No quiere decir que Dios se complace en el pecado, que Dios se complacía en nuestro pecado anteriormente, sino que esto quiere decir de que Dios era muy paciente con nosotros. Dios fue muy paciente con nosotros. Dios es muy paciente con las personas que todavía están en sus pecados. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas
de su benignidad, o sea, Dios es bueno, de su paciencia, Dios es paciente, y de su longanimidad, Dios es muy paciente. Longánime quiere decir que se tarda mucho tiempo, pero luego dice ignorando, oigan que utiliza la palabra ignorancia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿De qué es lo que se ignora? ¿Cuál es la ignorancia? Que ustedes ya no pueden apelar a esta ignorancia. Ustedes ya saben cuál es el propósito de la paciencia de Dios. El propósito, el objetivo, el fin de que Dios espere a un pecador y que no le haya caído un juicio para que se pierda eternamente es el eterno y bendito amor que Dios tiene por los pecadores. Amén. Pero el hecho que Dios ame al pecador no quiere decir de que Dios se complace en el pecado que está cometiendo el pecador. En ninguna manera. Dios no se complace en la maldad de los hombres. Dios es santo. ¿Y saben qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado. Dios está apartado de la inmundicia. Dios está apartado de la iniquidad y del pecado. Él es santo en sí mismo. Y eso quiere decir santidad, estar apartado de la maldad y del pecado. Por eso Dios es santo, santo, santo. Pero entonces luego dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, esa es la pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta de que Dios ha sido paciente con su vida? ¿Se ha dado cuenta de cuánta paciencia Dios ha tenido con usted? Usted mientras estaba en un pecado, deleitándose en ese pecado o en muchos pecados, entonces Dios ha sido paciente. La ira de Dios y la justicia divina dicen, la paga del pecado es muerte, esta alma ha de morir irremisiblemente. Pero ¿qué pasa? La bondad, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, su misericordia dice, un poco más de tiempo, quizá se arrepiente, un poco más de tiempo le vamos a mandar la predicación del Evangelio, un poco más de tiempo le vamos a mandar convicción por el Espíritu Santo, vamos a mandarle una circunstancia, pero la persona después de año tras año tras año persiste en su pecado, vendrá repentinamente el día del juicio, porque dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. No hay ignorancia ya. Dice este texto que estamos estudiando, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de la idolatría de los atenienses, ya no podían apelar más a que no sabíamos que eran ídolos. Usted ya no puede apelar más al decir, yo no sabía que esto era pecado. Usted ahora es responsable por lo que usted comete. Pero ese es en el tiempo pasado. Luego, el mismo texto nos dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Viniendo del tiempo pasado, vamos al presente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad entonces que Dios está dando para ahora, para el día de hoy? Esta es la responsabilidad del hombre. Hoy en día, o no sé, se ha estado predicando un evangelio de una gracia que no es correcta, ni siquiera teológicamente correcta. Gracias. Es un evangelio que dice que somos salvos por gracia. Amén. Nosotros somos salvos solamente por la gracia, solamente por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos creen que esa gracia no amerita o no requiere una respuesta de parte del hombre. Y eso es una falsa gracia, porque la verdadera gracia de Dios es que Él dice, está bien, te tengo paciencia, te mando a mi Hijo Jesucristo, Él muere en la cruz, Él hace expiación por los pecados, en la gracia Él derrama su sangre, Él muere, pero Él resucita, yo lo acepto en la resurrección, ahora te mando en la gracia al Espíritu Santo, pero ahora te mando en la gracia la palabra, ahora te mando predicación en la palabra. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más gracia necesitas? Luego dice el Señor, yo no me voy a arrepentir por vos. A vos te toca arrepentirte. ¿Ustedes creen que Dios se va a arrepentir por ustedes? ¿De qué se tiene que arrepentir Dios? ¿Hay alguno que pueda redarguir a Jesucristo de pecado?
Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8. Él dice, ¿alguno de ustedes me puede redarguir de pecados? Él les preguntó y los confrontó. Ninguno, porque él nunca pecó. Entonces, usted tiene que arrepentirse. Y eso es lo que Dios está mandando ahorita. La responsabilidad suya, hombre o mujer, es arrepentirse. Usted ya ha sido convicto por el pecado, ya ha sido convencido, convencida por el pecado. El Espíritu Santo, dice la Escritura, vino a dar convicción de pecado. Y usted sabe, su conciencia se lo dice, de que usted ya sabe que es un pecador, una pecadora, que necesita arrepentirse. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted está en adulterio, ya sabe que tiene que dejar su adulterio. Si usted no ha restituido al agraviado, ya sabe que debe restituir al agraviado. Si usted es un ladrón, ya sabe que debe dejar de robar. Si usted es un codicioso, sabe que debe dejar de codiciar. Es un mentiroso, sabe que debe dejar de mentir. Un idólatra tiene que destruir los ídolos, sean de la mente, del corazón, sean ídolos físicos. Ya usted conoce cuál es el pecado que le asedia, cuál es el pecado que lo tiene estrangulado, ese pecado que lo tiene esclavizado. Y si usted no se arrepiente de eso, usted está siendo desobediente voluntariamente a la palabra de Dios. ¿Qué más hace falta? ¿Alguien entre ustedes puede decirnos con sabiduría qué más hace falta de parte de Dios? ¿Qué falta de parte de Dios? ¿Acaso Él ya no hizo todo para su viña? ¿Ya no tiene preparada Dios todo para su viña? Todo lo tiene preparado. Pero una cosa hace falta, que el hombre entienda realmente que tiene que arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque Dios está mandando. Es un mandamiento. Él está diciendo claramente, ahora, no ayer, no mañana, ahora manda. Y cuando la palabra manda es un mandamiento positivo, imperativo. Eso quiere decir, ahorita te está mandando el Señor a que te arrepintas, a que se arrepientan. Entonces, el Señor está diciendo que hay un mandamiento que debe arrepentirse, y si no se arrepiente, como dice la Escritura, volveos, volveos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ese volveos, volveos en el Antiguo Testamento es arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué quieren morir voluntariamente? El Señor está razonando con las personas. Usted tiene una responsabilidad y déjeme decirle, no es opcional. Usted no tiene una opción de que yo quiero saber si Dios en realidad está diciendo que yo debo de arrepentirme. No hay opción, es un mandamiento directo. Lucas 12, 45, 47. Dice el Señor Jesucristo, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué cosa? Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, oigan el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En las palabras más claras quiere decir, usted conoce cuál es la voluntad de Dios, porque Él lo está diciendo aquí, que ahora manda a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Que su mandamiento dice arrepentirse. La voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Él de todo corazón. Resultado, ¿qué pasa si usted pretende ignorar este llamamiento de Dios? ¿Cuál es el resultado si usted no se arrepiente en esta vida de sus pecados? Y usted conociendo la voluntad de Dios y no se prepara, no se arrepiente, ni hace la voluntad de Dios, que es arrepentirse,
usted va a recibir muchos azotes. Eso quiere decir, usted va a recibir el castigo eterno por la culpa de su obstinado corazón que no quiso hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor Jesucristo dice también en Lucas 13:5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando ciertos discípulos le estaban diciendo, yo creo que aquellos que les cayó la torre eran muy pecadores. ¿Por qué? Porque les vino un juicio de Dios. Y les dice el Señor Jesucristo, así es que ustedes creen de que esos eran más pecadores. ¿Ustedes creen que los de Sodoma y Gomorra eran más pecadores que ustedes? El Señor Jesucristo dice, no, les digo, antes si ustedes no se arrepienten, van a perecer de igual manera. Eso está diciendo el Señor Jesús. Pero aún más nos está diciendo, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el castigo para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes conocieron el Evangelio, ellos no. Porque Cristo no había venido, pero ustedes ya saben que Cristo murió, pero que también resucitó. Amén. Estas son palabras duras para que todos nosotros meditemos en ellas en nuestra vida. Y ese es el tiempo presente. Ahora el Señor manda a todos que se arrepientan, pero luego hay un tiempo futuro. En el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido para el futuro un día para el juicio. ¿Cuál es la razón por la cual usted debe arrepentirse? Dios nos está dando una razón aquí por la que usted tiene que arrepentirse, y es porque Dios ha establecido un día del juicio. Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a todas las personas. Dios me va a juzgar a mí, amén, pero Dios lo va a juzgar a usted. Dios la va a juzgar a ella, pero Dios la va a juzgar a ella también, y a Él y a todos nosotros. Dios ya estableció un día en el futuro. Y Romanos 2:5, como leíamos, lo dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y luego dice, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay una justa retribución, hay una justa recompensa. Al que bien hace será bien recompensado, al que mal hace será mal recompensado. No por nuestras obras para que nadie se gloríe. En Cristo Jesús todo lo hacemos nosotros. Amén. Sin embargo, la persona que anda aún en sus pecados, que Dios ya le ha hablado, que Dios le ha mostrado lo que hay en su corazón y persiste en sus pecados, Dios tiene establecido ese día del juicio para sacar todas sus obras y decirle al agua que arde con fuego y azufre. Dios va a juzgar con justicia. Dice en el justo juicio de Dios, Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y luego dice Abraham, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Mire, yo me atrevo a decir que aquí Abraham estaba hablando con Jesucristo preencarnado, porque aquí Dios, la Escritura, lo está poniendo a Cristo como el juez de toda la tierra, y lo vamos a ver. Entonces estaba Cristo Jesús preencarnado hablando con Abraham, y Abraham le dice, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es una pregunta retórica que podemos hacerla aquí. Por supuesto que Jesucristo, el juez designado por Dios, hará lo que es justo. Y el justo no será tratado como el impío. Eso es lo que nos dice esa gran verdad. Pero ¿cómo se justifica el hombre? ¿Por sus obras? No, se justifica por medio del Señor Jesucristo. Amén. En cierta ocasión había un juez
Y este juez se dio cuenta que la persona que estaba siendo enjuiciada era culpable. Sin embargo, de ese veredicto salió como inocente por algo que se le llama por un tecnicismo legal. El juez sabía que era culpable, pero debido a que los abogados que estaban defendiendo su causa sacaron algo técnico y de repente entonces él tuvo que decir, está bien, no es culpable. Aunque el juez sabía que sí, pero no había evidencia suficiente para demostrarlo. Más allá al rato, este juez se queda y medita y dice lo siguiente: quizá este hombre, en este momento, delante de los hombres, pueda parecer no culpable y salga ileso de este juicio. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un día del juicio en el cual él no podrá engañar a aquel juez que es un juez justo y no podrá engañar a absolutamente nadie. Aquí sale ileso, pero de aquel juicio, si no se arrepiente, no va a salir ileso. ¿Se imaginan eso? Nosotros podemos engañar a todas las personas, podemos jugar mucho la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa es venir a la iglesia, alabar, cantar, bendecir, decir Dios te bendiga, aceptar a Cristo, hacer oraciones, bautizarse, tomar la cena, hacer todos los rituales de una religión. Pero en su corazón esa persona vive en la práctica de sus pecados, en sus codicias y en su inmundicia. En su corazón esa persona está ajeno a la vida que hay en Cristo Jesús. Ese es un hipócrita religioso. Y si la persona es un legalista, una persona que yo guardo el día de reposo y yo hago esto y yo hago prosélito y yo predico la palabra y yo soy más santo que vos y yo esto y lo otro, es un hipócrita religioso fariseo. ¿Por qué razón? Porque él cree que por ser o por tener apariencia de piedad se va a salvar, tal como los fariseos pensaban. Dios va a juzgar por medio de ¿quién? Por medio del Señor Jesucristo. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué cosa va a hacer el Señor Jesucristo? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Va a ser la justicia, va a ser lo recto con lo que Dios va a juzgar. Pero ¿quién va a ser el juez? ¿Quién es el Señor Jesucristo ahorita para nosotros? Para el pecador, el más vil de los pecadores, Jesucristo es un redentor, es un salvador, es una mano amiga, es un salvavidas. Alguien que se está ahogando en el medio del océano recibe de un gran barco un salvavidas que dice: yo voy a salvarte, no te vas a ahogar. Y lo rescata y lo mete en el barco, un barco muy fuerte. Ese es Jesucristo hoy. Jesucristo para la iglesia es el esposo hoy. Jesucristo es nuestro amigo. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro hermano. Jesucristo es nuestro sacerdote. Jesucristo es nuestro rey. Es nuestro profeta. Todo eso es Cristo para nosotros ahora. Pero en aquel día, este Jesús, el mismo Jesús de Nazaret que vivió, murió, resucitó, ascendió, es el que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Ese mismo Jesucristo resucitado es la persona a quien Dios ha designado para juzgar a todo el mundo. Ese Jesucristo que fue vituperado, ese Jesucristo que hoy el pecador rechaza, ese Jesucristo que se ofrece voluntariamente hoy, pero las personas rechazan, que le vituperan, que le menosprecian o que le desprecian. Ese Jesucristo en aquel día vendrá a juzgar como el juez justo de toda la tierra. Amén. Romanos 14, 10, 11 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Miren las doctrinas de la Trinidad. Las doctrinas de la Trinidad están aquí. Hablan del Hijo, hablan del Padre. Dice que todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Y luego dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, y aquí es, vivo yo, dice Jehová, dice Yahweh, que ante mí, Jesucristo, que soy Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua de los que odian al Señor Jesucristo, los que rechazan a Cristo, los que menosprecian a Cristo, aquel momento va a confesar y va a decir, sí, Jesús, eres el Señor de toda la tierra. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No que nos vamos a salvar por obras, hay que entender bien el espíritu de la Escritura, pero nos está diciendo, si estás en Cristo, estás haciendo las obras en Cristo, son buenas obras. Si estás fuera de Cristo, estás haciendo las obras por tu cuenta, todos son trapos de inmundicia. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y luego nos enseña, el Señor dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó o quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Alguien puede preguntar, pero ahí no dice Jesucristo, ahí dice por aquel varón. Sí, por aquel varón, la persona del Señor Jesús. Este Jesús de Nazaret, que no solamente era hombre, no solamente es hombre, sino que Él es Dios. Amén. Y como Dios demostró, como el Padre nos demuestra a nosotros que lo que el Señor Jesucristo hizo es bueno y bueno en gran manera. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos. Cuando Dios Padre dice, mi Hijo ha de resucitar, ¿saben por qué? Porque Dios recibió la obra de Cristo y la vio perfecta. Si Cristo Jesús hubiese hecho lo que hizo Adán en el principio, también Cristo hubiera quedado en la tumba, igual que Adán. Pero como Cristo, Él obedeció perfectamente al Padre en todo, entonces es digno de resurrección, es digno de la gloria y de alabanza por todos los siglos. Amén. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 10, 42 y 43? Hechos 10, 42, 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Oigan, el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, que todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Pero el versículo 42, el anterior, nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. El Señor Jesucristo, resucitado, va a ser el juez en aquel día. Y esto es algo que nosotros debemos de meditar. Es importante que no solamente pensemos en Cristo como que Él nos va a estar esperando día tras día, y digamos, no, Jesús es muy amoroso, Él me va a esperar a que yo me arrepienta. Si Dios le manda un juicio a su vida y Dios le quita el hálito de vida repentinamente y usted se muere, la próxima vez que usted vea a Jesucristo cara a cara, usted se va a dar cuenta del terror de lo que va a haber en ese día. Porque ese día ya no va a haber regreso. Ese día ya no va a haber escapatoria. Ese día ya no hay retorno.
A veces cuando uno va manejando en la carretera y de repente se mete un perro o se mete una persona o se mete otro carro y uno frena repentinamente y de repente uno dice, aquí ya choqué, es como que ya no hay retorno. Aquí ya choqué. Pero frenamos y todavía nos podemos escapar de chocar. Pero en aquel día no. En aquel día, una vez que nosotros caigamos, es como que a uno lo tiren en un precipicio y ese precipicio no tiene fin, no tiene fondo, va a caer, pero va a caer por siempre. Así va a ser, no va a haber retorno. Y usted necesita meditar en esto, necesita reflexionar en esta palabra. El problema que hemos estado encontrando es por qué no hay profundidad, por qué no hay profundidad en los corazones. Pregúntese, confróntese a usted mismo. ¿Por qué razón usted no se ha arrepentido de todos sus pecados? ¿Por qué usted todavía continúa pecando contra Dios? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Qué le falta de parte de Dios? ¿Qué hace falta para que usted se arrepienta de sus pecados? Dígame, dígaselo a Dios. Es que Dios no tiene poder para poder ayudarme y socorrerme en la tentación. Yo le voy a decir, Dios es todopoderoso. Es que Dios no me ha dado ninguna promesa que me va a sostener hasta el fin. Dios tiene promesas de que lo va a sostener hasta el fin. Es que no hay nadie que pueda abogar por mí porque no me entienden. Cristo Jesús, que está sentado en el trono, Él se hizo hombre como usted y como yo. Y Él padeció y Él fue tentado en todo como usted y como yo, para Él conocer cuáles son sus debilidades y sus tentaciones. Amén. ¿Qué le hace falta a Dios? De parte de Dios no hace falta nada. Todo lo que hace falta es su voluntad. Es usted. ¿Cuánto ama el pecado? Se lo pondré de esta manera. ¿Qué valor usted le da a su alma? ¿Si acaso cree en el alma? ¿Qué valor usted le da a su alma? ¿Qué vale su alma? ¿Un adulterio? ¿Una fornicación? ¿Una mentira? ¿Una amargura? ¿Una falta de perdón? ¿Qué vale? ¿Qué vale su alma? ¿30 piezas de plata, el precio de un esclavo? El pecado que usted atesora, ese es el valor que usted le da a su alma. Pero yo le diré, para que despierte de una vez, yo le diré que usted se va a arrepentir eternamente si usted cae en el infierno. Todo el tiempo y todo el momento del resto de esa eternidad en los tormentos del infierno, usted va a decir una cosa: me predicaron que me arrepintiera, me predicaron que me arrepintiera, me predicaron que me arrepintiera, me predicaron que me arrepintiera. No me arrepentí, no me arrepentí, no me arrepentí. Y por eso estoy aquí, por eso estoy en estas llamas y en este tormento, porque no obedecí, no creí. Yo creía que era distinto, yo creía que podía todavía esperar un día más. Yo creía, pero iba a mi casa y ¡boom! Me morí y aquí estoy. Piensa en esto. ¿Qué manera podemos utilizar nosotros si el Espíritu Santo le ha dado convicción? ¿Qué más hace falta? Se predicó acerca de esos 6, 7 pecados que Dios aborrece. Y si usted ha dicho, ay, yo he practicado, yo soy ese pecador, entonces, ¿qué le falta? Pídale perdón a Dios. Él lo va a perdonar en Cristo Jesús. Pídale perdón. Esta es una doctrina elemental. Esta es una doctrina básica. Esta es una doctrina que se ha olvidado últimamente en los centros evangélicos. ¿Sabe algo? Hoy en día se ha olvidado la doctrina del arrepentimiento. Se lo digo por experiencia, se lo digo porque ya he estado ahí. Quizá antes de oída había oído estas cosas, pero ahora las he visto de frente. El pastor va a predicar acerca de cómo sembrar, cómo cosechar, de cómo plantar iglesias, de cómo esto, de cómo lo otro. Y cuando yo observo, digo, pero estas personas con las que yo mismo he hablado andan en sus pecados. Y ellos dicen una justificación, sí, pero Dios ama al pecador.
Sí, pero es que yo puedo andar predicando en mis pecados y Dios tiene gracia y me permite predicar porque Dios es muy bueno. La teología, la mente, el conocimiento no salva a nadie. Si la persona anda en la práctica de sus pecados, ¿acaso no está escrito que el pecado causa división entre Dios y el hombre? Que las iniquidades del hombre han separado a Dios del hombre. O borramos eso de la escritura y hacemos una gracia para libertinaje y nos volvemos unos libertinos. Y entonces nosotros comenzamos a predicar la gracia barata que se ha predicado durante tanto tiempo. Dios nos guarde de esas herejías destructoras, de esos errores doctrinales que son satánicos. ¿Por qué? Porque llevan las almas directo al infierno. Pero si se predica la verdad, ¿qué hace falta? Mateo 3:2, Juan el Bautista predicó y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, Mateo 3:2, vamos a poner Mateo 3:2, perdón. Pongamos Mateo 3:2. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el gran mensaje del Evangelio? Por eso el título es una invitación al arrepentimiento, pero es un mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? Desde entonces comenzó ¿quién? Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 24:47. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo comisionó en Lucas 24:47? Dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Para qué? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje que el Señor Jesucristo nos ha comisionado lleva un elemento primordial y es el mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados. ¿Y qué hicieron los discípulos en Hechos 2:38? ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 2:38. Es un mensaje como el del apóstol Pedro que estaba diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el mensaje que nosotros encontramos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que nosotros hemos de predicar. Este es el mensaje que hemos recibido para ser comisionados. ¿Qué es el arrepentimiento? No necesitamos profundizar en qué es el arrepentimiento con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted ya sabe qué es el arrepentimiento. Arrepentimiento, en los términos más sencillos, es un retorno a Dios. Que usted se regrese a Dios. ¿Por qué? Porque usted es un extraviado. Usted es la oveja perdida. Usted requiere regresar a Dios. Volverse de los pecados. Esto implica arrepentimiento. Si usted anda en la práctica de los pecados, usted debe volverse a Dios. ¿Con sus pecados? No, usted no va a seguir a Dios con sus pecados. Algunas personas dicen, no tenés que dejar tus pecados para venir a Dios. Bien, no importan los tiempos. Lo que la Biblia nos dice a nosotros es que nos arrepintamos y confiemos de todo corazón en el Señor Jesucristo. Entonces, yo no puedo decir, voy a entregarme a Dios y voy a pasar 6 meses, ya me entregué a Dios y en 6 meses yo sigo con mis pecados. En ningún lado de la Biblia dice eso. Usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Cuando usted se está arrepintiendo de sus pecados es porque se está volviendo simultáneamente a Dios. No hay distinción. Pero implica también un dolor en el corazón. Segunda de Corintios 7:10 nos dice que hay un dolor en el corazón
cuando una persona se arrepiente. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Esa tristeza, según Dios, en el corazón es la que lleva a un verdadero arrepentimiento. Mientras usted no sienta dolor por el pecado, usted no se ha arrepentido verdaderamente. Usted puede ser un moralista, usted puede ser una persona que solo deja los pecados escandalosos, pero no se duele en el corazón de lo que el pecado le causa a Dios y a su familia y a usted mismo. Y luego debe resolverse a dejar el pecado. Mientras usted no tome una resolución de decir, hasta aquí no más. Oigan, ¿acaso esto es tan difícil? Lo que pasa es que hoy en día nosotros razonamos mucho, hay mucho racionalismo, hay mucho intelectualismo. Ahorita hay demasiadas cosas que yo necesito saber antes de yo entregarme a Dios. Hay como que queremos estar razonando con las doctrinas y diciendo, ¿será que el arrepentimiento es primero o la fe es primera? ¿Será que el nuevo nacimiento es primero o la fe es primera? ¿Será que la santificación es primero o la justificación? Eso cansa a Dios. Mientras las personas están debatiendo acerca de estas cosas, todavía continúan en sus pecados y no se han arrepentido. Y el mensaje es simple: arrepiéntanse de sus pecados y entréguense a Dios de todo corazón. Pero debe resolverse de corazón, dejar el pecado. ¿Y qué más? Debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26:20. Debe hacer un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, yo quiero hacer este llamado para su vida al arrepentimiento. Mire, yo quiero hoy que seamos muy serios con esto. Resuélvase hoy a dejar la hipocresía religiosa. Mire, se lo quiero decir con mucho amor, pero muy directo. Deje la hipocresía religiosa. De nada le sirve la máscara de religión, se lo aseguro. La máscara de religión solo le va a servir para querer hacer cosas en esta tierra y engañar a todo el mundo, a los padres, a los pastores, a los ministros, a los hermanos y a las hermanas. Pero a Dios no lo va a engañar nunca. Quítese la máscara de la hipocresía religiosa. Se lo pido. Y arrepiéntase y dígale, soy un hipócrita religioso, pero quiero entregarme de todo corazón. Deje la tibieza espiritual. Deje de ser un cristiano tibio, llamémosle así. Que de repente dice, es que sí, yo ando fervoroso, pero es que después ya no puedo orar porque es que estoy tibio. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no venías a las religiones? Es que me puse tibio, es que me enfrié. Deje de estar jugando de esa manera con su alma, con Dios, con el Evangelio. Tiene que despertarse realmente de ese sueño y deje la indecisión. ¿Qué es la indecisión? El Señor, Dios desde el Antiguo Testamento es muy claro. Cuando Él pone las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia, al final el Señor les dice, aquí yo les pongo enfrente el bien y el mal. ¿Qué van a escoger? Y cuando el profeta también le está diciendo, aquí están los Baales, pero aquí está el verdadero Dios, ¿a quién van a escoger? ¿A los Baales o al verdadero Dios? Y lo mismo que dijo Josué, pero yo y mi casa, esto es lo que escogemos. ¿Qué cosa? Vamos a servir a Dios. Usted tiene que tomar una decisión. No puede andar en dos aguas, no puede estar en dos mundos, no puede estar en dos reinos. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Lo que el arrepentimiento logra es removerlo a usted del reino de Satanás, cortarle con todas las cadenas y la esclavitud y lo traspasa al reino de Jesucristo. Eso hace el arrepentimiento. Pero Dios salva a las personas
no para que continúen en sus pecados. Ese es el error doctrinal de hoy en día. Dios salva a las personas no para que continúen en la práctica de sus pecados. Dios salva a las personas de sus pecados. Dios lo trae a la familia de Él. Dios lo adopta como hijo para que usted diga, Abba Padre, en el Espíritu Santo, pero no para que usted todavía continúe actuando como un hijo de Belial, sino como un verdadero hijo de Dios, santificándose día tras día. Amén. Yo le voy a dar estas orientaciones. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo le ruego que lo haga, porque la Escritura nos está mandando, diciendo, ahora manda a todos los hombres. Dios ha pasado por alto. Piensen esto. Dios ya pasó por alto. El día de ayer, déjelo, Dios se lo permitió. No que Él se congració con su pecado, pero en su paciencia Dios le permitió a usted el día de ayer. Ya pasó por alto Dios eso. No le trajo un juicio a su vida. Tranquilo, déjelo ahí. Pero ahora, dice la Escritura, ahora le está mandando a usted a que se arrepienta. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Número 1, reconozca la absoluta necesidad del arrepentimiento, además de la fe. Como se predica solo fe, se olvidó el mensaje del arrepentimiento. Y entonces las personas profesan una fe sin arrepentimiento, la cual es una falsa fe. Es una fe que no produce frutos dignos de arrepentimiento. Es una fe falsa, así lo llama Santiago. Entonces, 1, reconozca usted que necesita arrepentirse para ser salvo. 2, no espere un evento extraordinario para arrepentirse. No diga, es que yo necesito sentir un choque eléctrico, yo necesito revolcarme en el piso, que Dios me arrastre de aquí a allá y me haga hablar en lenguas para poder yo arrepentirme. No, ya Dios le convenció de sus pecados y usted y su conciencia saben que está en pecado. Entonces ahora tiene que hacer algo. ¿Qué cosa? Arrepentirse. No espere más. Ya usted tiene la convicción, eso es lo que Dios le va a dar. Y Dios se puede remover de ahí, Dios se puede retraer y Dios lo puede dejar. Si Dios está tratando con su corazón, usted obedezca al trato de Dios. Pero si usted sigue ahí renuente, despreciando, endureciéndose, puede llegar un momento en que el Espíritu Santo diga, hasta aquí nomás, ya no, te endurezco. Y ¡fum! Queda como Faraón. Faraón se endureció, amén. Pero Faraón, Dios lo endureció, amén. Faraón se endureció, ¿por qué? Porque fue rebelde a la voz de Dios. No quiso obedecer su mandamiento, libertar a Israel. Él se endureció a sí mismo, tenía la responsabilidad de obedecer al Dios verdadero. Y como consecuencia de su desobediencia y su obstinado corazón, Dios le mandó un juicio y lo endureció más. Y ese endurecimiento fue ¿para qué? Para destrucción de Faraón. Por más de que Faraón después se quisiera arrepentir, ya no podría arrepentirse porque ya el Espíritu Santo ya lo había abandonado en un juicio. Eso se llama reprobación. Y eso puede hacer Dios con usted. Dios lo puede reprobar a usted. Y puede usted pasar años y años y años viniendo a este lugar a escuchar palabras y nunca se arrepiente. Y uno dice, ¿por qué no se arrepiente? No sé, no siento nada, no me arrepiento. Y no sabemos lo que usted ha hecho en lo secreto en contra de Dios. Quizá blasfemado contra el Espíritu. Usted debe ser muy cuidadoso. ¿Qué más debe hacer? Debe despertarse, debe levantarse. Usted debe en realidad tener un despertamiento. No se quede quieto y no sea negligente. Si usted es negligente con lo que usted ha escuchado, usted se queda pasivo. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué cosa? Y los violentos son los que lo arrebatan. Tiene que moverse y arrebatar esta salvación. Haga todo lo que esté a su alcance. Número 4, haga todo lo que usted pueda y esté a su alcance. El arrepentimiento es su responsabilidad. Haga todo lo que esté a su alcance. Dios le manda a usted que se arrepienta, entonces usted tiene que confesar sus pecados. Cada pecado que está en el pasado, confiéselos a Dios y usted resuélvase, tome una decisión para dejar de pecar. Y finalmente, pídale a Dios en oración. Si tenemos Jeremías 31, 18 y 19, pídale a Dios en oración. Jeremías 31, 18. La Escritura es muy clara.
vuelve, uno se vuelve, pero uno le ruega a Dios que Dios le ayude. Dice la Escritura, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová el Señor. Y en la Escritura dice el Señor Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Le dicen los discípulos al Señor, Señor, si este joven rico que guardaba toda la ley no pudo ser salvo, entonces si es tan difícil para los ricos salvarse, Dios, ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué respondió el Señor Jesús? El Señor Jesús respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Yo quiero que usted tome una decisión. Quiero invitarlo a que tome una decisión. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Yo le pido, por favor, que medite en su vida. Medite en lo que Dios le ha estado hablando, lo que Dios le está mandando hoy es tan directo, es tan claro el mensaje, tan simple, pero a la misma vez es tan profundo porque de esto depende el perdón de sus pecados. Usted ya ha tenido convicción de sus pecados, usted ya sabe lo que usted ha hecho. Ahora Dios lo que le manda, ahora Dios le manda a que se arrepienta de sus pecados. Y yo le pido que no le dé más largas. Tome una decisión y ruegue al Señor, Señor, por favor ayúdame, Señor. Yo me arrepiento, pero Señor, no quiero ni siquiera tener un falso arrepentimiento. Ayúdame, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. Señor, dame esa tristeza en el corazón que es según Dios para arrepentimiento. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le dé la ayuda para que usted pueda tener un arrepentimiento profundo y verdadero. Amado Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, bendito seas, Dios, bendito seas. Aún Dios, aquellos pecados que nosotros cometimos en nuestra ignorancia, Señor, perdónalos, por favor, Señor. Perdona todos nuestros años desperdiciados, Dios. Todos aquellos años que anduvimos en la vanidad de este mundo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos. Anduvimos en nuestros pecados por nuestra ignorancia, Señor. Ahora, danos esta oportunidad, Señor, por favor, Dios del cielo. Da la oportunidad a cada uno de los que estamos aquí, Dios del cielo. Padre, para que realmente meditemos en tu palabra, Dios, y recibir ese perdón de pecados. Dios, aquel que te está clamando hoy, por favor, Señor, concede ese arrepentimiento para que pueda arrepentirse de verdad, Señor, según tu gracia, según tu voluntad, Señor. Padre, pero que sepan de que hoy les estás mandando a que deben arrepentirse de sus pecados. Padre amado, te ruego en el nombre de Jesús, Dios, que profundices la palabra y que hagas tu obra en los corazones de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, Señor. Y todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga.